Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rivera. En este espacio voy a hablar un poco acerca de lo que son los diferentes tipos de mediación que existen. Vamos a iniciar con el número 1, el cual es la mediación familiar. Nos dice que la mediación familiar es un proceso voluntario, donde un tercero neutral llamado mediador ayuda a las partes para resolver el conflicto dentro de una familia. Este trata de buscar soluciones en donde sean aceptadas mutuamente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, sin tomar decisiones por ellos mismos, sino que ese mediador crea un espacio de diálogo para que ambas personas involucradas en el conflicto den sus diferentes puntos de vista o sus versiones y qué es lo que sugieren para resolver este conflicto. Un ejemplo claro, ¿verdad? Podría ser cuando surge un divorcio en un hogar, se separan ambos padres, ¿verdad? Y entonces surge ese conflicto, ¿verdad? De quién se va a quedar con la custodia de los niños, quién se va a hacer cargo de la alimentación, eh, y todos estos factores, ¿verdad? Tienden a desencadenar pues un conflicto interno con la familia o entre los padres de familia y se ven afectados, ¿verdad? Los intereses de los niños, no solo económicamente, ¿verdad? También emocionalmente. Entonces, el mediador, pues, podría ser un miembro mismo de la familia, ¿verdad? Que trate de crear un diálogo, un espacio para que ambas partes, pues, hablen y puedan tomar decisiones por ellos mismos sin, sin necesidad de ir a parar a un juzgado, que en este caso, ¿verdad? No se resuelve ese conflicto, entonces ya el mediador pues pasaría a ser un abogado y ya el juez ahí pues dictaría la sentencia de los cargos o de las pautas que los padres pues deben asimilar. Para la resolución de conflictos, pues es necesario, ¿verdad? Y de suma importancia para las familias porque ayuda a resolver conflictos de manera colaborativa y, como mencionaba anteriormente, evitar largos procesos judiciales. El siguiente tipo de mediación sería la mediación penal. Nos dice que la mediación penal es un proceso donde la víctima e infractor, con la ayuda de un mediador imparcial, es decir, un mediador imparcial sería una tercera persona, ¿verdad? En donde crea, como mencionaba anteriormente, un ambiente de diálogo, ¿verdad? Para hablar cuáles son las inquietudes o escuchar la versión de cada uno y así proceder a tomar decisiones en donde ambas partes puedan ganar. Un claro ejemplo, ¿verdad?, de la mediación judicial sería cuando algunos familiares o alguna expareja, ¿verdad?, que construyó un patrimonio juntos, se quieren separar y una parte pues no quiere ceder, ¿verdad?, lo que realmente le toca a la otra parte. Entonces, como no llega a un acuerdo, se acude, ¿verdad?, a este tipo de mediación penal, la cual es dictada por un juez y siempre existe un intermediador imparcial, ¿verdad?, que busca pues lo justo, no solo que gane uno, sino que ganen ambas partes. Una de las características fundamentales de este tipo de mediación es que se promueve un espacio abierto, ¿verdad? En donde sea el respeto que perdure para poder entender las respectivas necesidades que tiene cada uno y qué es lo que sugieren para poder terminar con este tipo de conflicto. Otro tipo de mediación es la mediación pedagógica o escolar. En este tema pues es muy abierto. Un claro ejemplo se puede dar, ¿verdad? Cuando un niño en su escuela o en su salón de clases pues recibe bullying. Que el bullying pues es un tema muy delicado. Creo que todos en algún momento de nuestra vida escolar pues hemos pasado por eso.
Voy a contar una anécdota así rápido que yo tuve cuando era una niña. Estaba en tercer grado, recuerdo, y yo me llevaba muy bien con todos mis compañeros, siempre me gustaba jugar, pero había un niño que siempre me molestaba, me empujaba, yo todos los días llegaba raspada. em, él me agredía mucho, ¿verdad? No solo verbalmente, sino que también físicamente. Entonces recuerdo que un día nuestra maestra nos invitó a dialogar con todos, ¿verdad? Con todos los compañeros, y ella le preguntaba a él por qué me molestaba solo a mí y que con mis demás compañeros no, pues no era así. Yo recuerdo que yo estaba dispuesta pues a ceder, ¿verdad? De cierta forma para llevarme bien con él, aunque pues en mi interior pues era un poco difícil porque él siempre me provocaba herida, ¿verdad? Entonces yo intentaba ceder, pero él no quería. Entonces creo que al final pues no hubo una resolución de conflicto como tal, ¿verdad? Porque él siempre me molestaba. Entonces recuerdo que mi papá llegó al salón de clases, habló con mi compañero y le dijo que no me molestara. No recuerdo muy bien qué fue lo que le dijo mi papá, pero de ese entonces pues no llegó, dejó de molestarme ya. Y ya ahora, tiempo después que estamos ya adultos, él se disculpó conmigo. Me dijo que él tenía comportamientos que no eran adecuados, ¿verdad? En ese entonces. Y que él ya grande había acudido con ayuda profesional porque siempre él estaba teniendo, ¿verdad? Estos tipos de comportamientos. Entonces podemos ver, ¿verdad? En este tipo de mediación que los docentes juegan un papel muy importante en la formación del niño. No solo intelectualmente, ¿verdad? También tienen una gran responsabilidad eh, de cuidarnos, de fomentarnos siempre valores, ¿verdad? Sabemos que desde la casa venimos con una base de valores, pero en la primaria es donde se nos fomenta, ¿verdad? Conocemos diferentes valores, ya conocemos pues un entorno muy diferente, tenemos que socializar con los demás niños, creemos que cuando estamos en casa pues solo somos nosotros y resulta que cuando salimos al mundo exterior y exploramos pues encontramos una gran diversidad, ¿verdad? Ya puede ser de talentos, comportamientos, entre otras cosas. Y eso es parte de madurar. Pero eso no quita, ¿verdad? De que sí, muchos niños pues sufren este tipo de problemas en sus diferentes instituciones, pero el docente siempre es un mediador, ¿verdad? Él llama a ambas partes para que puedan hablar cuáles son las causas, él investiga cuáles son las causas, ¿verdad? Si la otra parte pues ha provocado a la persona que agrede o simplemente pues es ¿cómo podría decirlo? Que son cosas de niños que uno va despertando, ¿verdad? Porque a veces sí, uno de niño pues es egoísta, no le gusta compartir cosas o le gusta ser el centro de atención. Existen muchas causas, ¿verdad? Que los docentes pueden pueden resolver, pero en muchos casos se necesita más que un mediador imparcial, ¿verdad? Sino que se necesita un mediador que sea experto en ese tema, ¿verdad? Como un psicólogo, porque ya vienen diferentes tipos de comportamientos, entonces esto debe ser tratado. También tenemos lo que es la mediación sanitaria, ¿verdad? La mediación sanitaria es un proceso de comunicación y resolución de conflictos que se utiliza en el ámbito de salud para mejorar la relación entre pacientes, familiares o instituciones de salud. Sabemos que el principal objetivo, ¿verdad? Pues es prevenir los conflictos de diferentes enfermedades o virus que puedan estar surgiendo en ese momento, ¿verdad? Y pues un claro ejemplo podría ser cuando tenemos a un familiar, ¿verdad? En algún centro asistencial, ya sea en el seguro, en hospital o en alguna clínica. La mediación pues
siempre surge casi, ¿verdad? Con una enfermera o, o ya cuando es un diagnóstico pues un poco más delicado, el médico general sí sale a explicarlo, pero generalmente, ¿verdad? Podemos encontrar que la mediación pues surge a través de una enfermera. ¿Y cuál es su objetivo? Pues el objetivo principal de la mediación sanitaria es prevenir y gestionar conflictos que puedan surgir en ese entorno, en donde sea de forma voluntaria y confidencial. La mediación administrativa es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto administrativo buscan con la ayuda de un mediador imparcial. El mediador imparcial pues sería en este caso la tercera persona, ¿verdad? Para que lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio y en donde ambos puedan ganar. Un ejemplo podría ser, ¿verdad? Es cuando uno está laborando en una empresa, eh, no tiene, no tiene su hora de almuerzo, sale tarde, no tiene día de vacaciones, todo ese tipo, ¿verdad? De conflictos, y al momento de que surge un despido, pues no le dan los derechos al empleado que verdaderamente le corresponden. ¿Y qué sucede en este caso, verdad? Pues claramente el empleado se molesta y acude a las oficinas en donde él va y demanda, ¿verdad? A esta empresa exigiendo sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que exige el empleado? Que se le paguen sus prestaciones. Y muchas veces pues las empresas generalmente pequeñas pues no ceden. Entonces lo que hace el empleado pues es interponer una denuncia para que se pueda resolver este conflicto, ¿verdad? Él exige lo que verdaderamente merece, pero el patronato pues no está de acuerdo. Entonces vemos como un mediador imparcial podría ser algún abogado o si no se va a un asunto judicial, ¿verdad? Muchas veces pues ambas partes hablando, dice el patronato, no, yo no puedo dar lo que está en la evaluación que le han dado al empleado, yo le puedo dar X cantidad. Entonces ahí surge una mediación, ¿verdad? Entre ambas partes se escuchan con respeto y tratan de resolver ese conflicto de manera pasiva, pero en donde ambas partes puedan ganar. También tenemos lo que es la mediación comunitaria. La mediación comunitaria pues se rige sobre un proceso colaborativo y participativo por parte de los ciudadanos que pertenecen a X comunidad o departamento, ¿verdad? Muchas veces el patronato busca mejorar las instalaciones, ¿verdad? De las escuelas o de las calles, o realizar servicios comunitarios en donde todos pues sean beneficiados, ¿verdad? Que sea una responsabilidad colectiva. Sabemos que por la naturaleza somos seres sociales, entonces siempre tenemos, ¿verdad? Ese apego con las demás personas. Muchas veces pues un claro ejemplo podría ser cuando se va a tomar la decisión, ¿verdad? Y parte de la comunidad está a favor y la otra parte está en contra. Y se elige un mediador para que escuche ambas partes y qué es lo que procede y qué es lo que ellos sugieren para que esto se resuelva de la mejor manera. Entonces lo que se hace es que se elabora un proyecto, ¿verdad? O se, o se proponen diferentes ideas o proyectos para que ambas partes pues estén tranquilas y se escuche el juicio crítico que tiene cada uno, ¿verdad? La mediación hipotecaria es un proceso que evita evitar ejecuciones hipotecarias mediante la intervención de un mediador imparcial que facilita la comunicación entre la entidad financiera y el deudor para encontrar soluciones alternativas
al impago. Generalmente, ¿verdad? Pues este tipo de mediación surge por un tipo de cobrador, ¿verdad? Que se encarga de elaborar pues diferentes planes de pago para que esta persona pues se ajuste y así pueda pagar esta deuda que tiene, ¿verdad? Y que ambas partes ganen, que el deudor dé a conocer, ¿verdad?, cuáles son sus ingresos y qué formas o qué cantidad de dinero él puede pagar mensualmente o cómo se ajusta, ¿verdad? Entonces el mediador le da a conocer esa parte a la persona que prestó ese dinero. Y por último tenemos lo que es la mediación empresarial, en donde nos indica que es un proceso voluntario donde un mediador natural ayuda a las partes del conflicto dentro de una empresa a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Este método busca resolver disputas internas como conflictos entre socios, equipos de trabajo o la dirección, de manera confidencial y menos costosa o un litigio. Bueno, este tipo de mediación, ¿verdad? Puede, como indica el texto, surge como conflictos entre socios, ¿verdad? De que pues algunos desean hacer una inversión en X lugar o apostarle a X proyecto y la otra parte pues se pone en contra, ¿verdad? Y sabemos que si son entre socios pues debe haber una relación neutral, ¿verdad? Sí se van a generar discusiones, pero esta asociación indica que no pueden tomar decisiones por sí mismos, sino que ambos deben estar, como quien dice, sincronizados, ¿verdad? Para poder tomar decisiones o elaborar proyectos de la mejor manera y así pues obtener a ambos las mismas ganancias. Y bueno, esto sería todo. La verdad que todos los tipos de mediación que conocimos, ¿verdad? En este proceso, todos llegan a una conclusión y nos indica que son fundamentales, ¿verdad? El que exista esta gran diversidad de mediación para diferentes contextos, para diferentes situaciones, ¿verdad? Que nosotros vivimos en el día a día, pues siempre hay mediadores en donde buscan que ambas partes siempre ganen.